Yo hubiera puesto el email, ¿eh? No. Sí. Buenas. ¿Sabéis si queda alguien abajo? Por empezar. Vale. Buenas. Me llamo Marco Antonio Sanz, ¿vale? Algunos ya me conoceréis. Y lo que hacemos, bueno, vamos a ver que somos del grupo API Addicts, ¿vale? Que es un grupo en el que hablamos de APIs. ¿Vale? Durante todo este año hemos estado hablando de cómo definir una API bien, de cómo desarrollar una API tirando de una buena definición. Hemos hablado de la seguridad, pero desde un punto de vista de un developer, es decir, ¿qué me interesa si yo voy a empezar a desarrollar una API? Pues cuál es la seguridad que a mí me importa, ¿vale? No como experto de seguridad, sino como un desarrollador más, como un arquitecto. Hemos visto de dónde se puede sacar el dinero, las APIs y sobre todo el nuevo mundo de los modelos de negocio. Y también hemos visto la relación que tiene con el mundo cloud. Hoy venimos a ver la relación que tiene con el mundo Big Data. Tengo 45 minutos, no voy a ser muy pesado, o espero no ser muy pesado. Y lo que sí me gustaría, antes de empezar a hablar y a charlar, que me digáis un poco cuáles de vosotros ha desarrollado una API y si podéis alzar la mano, por favor. ¿De esa API eran Big Data? O sea, ¿utilizáis alguna tecnología Big Data? ¿Procesáis millones de peticiones? ¿No? Hay un candidato que quiero que se presente. Sí. ¿Me puedes decir qué tecnología? Bueno, nuestra empresa vende servicio de recomendaciones, básicamente es Machine Learning. Machine Learning. Millones de eventos a cientos de kilómetros. Son bastantes. ¿Y utilizáis una tecnología en particular o realmente...? Básicamente guardamos las cosas en Cassandra, de ahí se aplican los algoritmos de Machine Learning y a partir de ahí pues la API es el servicio que le devuelve las recomendaciones. Sí. ¿La API Java, PHP, alguna tecnología? Java. Muchas gracias. Yo creo que puedes ponerte conmigo, ¿eh? Y damos un speech, todos juntos. ¿Alguno más que haya utilizado una API con tecnología Big Data? ¿No? Bueno, nosotros somos un grupo en el cual nos patrocina una pequeña empresilla, ¿vale? Que se llama Cloud API y estamos en negociaciones con empresas del mundo de las APIs para que el año que viene nos presten su conocimiento y a su vez el grupo crezca. Lo primero que quiero recalcar es que el mundo está cambiando. O sea, yo creo que todos los que estáis aquí tenéis un móvil o un dispositivo que está enviando información mientras que yo estoy hablando. Corregirme si hay alguno que no... ¿Alguien que no tenga móvil? ¿No? Seguro que hay alguien que no tiene batería. Ese seguramente es el único que no está dando información. Pero el resto de los estamos mandando información. Esa información se está enviando a una serie de APIs que están recogiendo dicha información, ¿vale? Entonces, lo que yo llamo siempre es que estamos pasando del Internet de las cosas también al Internet de las APIs. Todo se conecta y al final la forma de conectarse más común es la API. Esto es un break chiquitito de, a ver, el Big Data, o sea, vosotros conocéis, bueno, ¿quieres de aquí? Podéis levantar la mano, ¿conocéis Big Data? O sea, ¿me puedes decir qué es? Big Data, lo que yo entiendo es dos cosas. Bueno, es el uso de una serie de técnicas, de estadísticas, machine learning o no, otras aplicadas en grandes volúmenes de datos, básicamente. Sí. Bien, bien. Bueno, ha sacado un notable alto. Realmente sabemos, a ver, al final es verdad que es un conjunto de tecnologías, ¿vale? La cuestión es que dentro de Big Data cada vez se engloba más, es decir, cualquier tecnología que es capaz o empieza a estar de moda, lo engloba en Big Data. Para que veáis, el otro día hablaba con un CEO de una empresa bastante importante y no tenían nada de Big Data y decía, yo quiero Big Data. Y decía, pero ¿tú qué quieres? ¿Quieres un dashboard? Yo quiero poner Big Data, ¿vale? O sea, que es bastante el desconocimiento que hay en este mundo. Y paso, antes del Big Data existían cosas, ¿vale? O sea, os he puesto algunos ejemplos. O sea, yo he estado desarrollando muchos años antes de este boom de hacer APIs con tecnologías no SQL, etc.
Y existían esas cosas, y eso era lo que hacíamos, ¿vale? Lo que se ha llevado es que ahora hay una serie de tecnologías que en vez de hacerlo tan manualmente, me va a permitir hacerlo de una forma más eficaz y sobre todo lo que siempre decimos, es decir, la tecnología me tiene que ayudar a preocuparme por el negocio, no a preocuparme por si tengo que hacer un clúster, si un nodo se cae o cosillas así, ¿vale? He puesto un ejemplo, ¿vale? Pero la utilización de servidores, hacíamos un cacheo increíble, pero todo eso ya es tecnología antigua en el cual todo era demasiado manual. Como has visto y tu definición era correcta, es un conjunto de tecnologías que permiten la acumulación masiva de datos. Si buscáis en Internet, en el fondo no hay una definición muy clara de qué es Big Data, pero sí las tecnologías que giran en torno al Big Data. Y como en toda presentación de Big Data, no me voy a alargar mucho, ¿vale? Pero las 4 V son muy importantes. Entonces, me gustaría que alguno de vosotros me las comentara, es decir, para no explicarlas yo. Yo te he visto candidate. No la tengo muy bien, así que no veo... ¿Alguno que ya se lo sepa? ¿No? Bueno, al final ya sabemos que siempre que hablamos de Big Data, hablamos de las 4 Vs o 3, dependiendo de quién está hablando de Big Data, que es volumen, velocidad, variedad y veracidad de los datos. La mayor parte de las tecnologías Big Data, sobre todo Hadoop, que son las más conocidas, se basan mucho en el volumen. Cuando desarrollamos unas APIs, el volumen es importante, pero muchas veces tenemos en cuenta la velocidad, variedad, o sea, son el resto de las 3 Vs, que muchas veces es mucho más importante que a lo mejor el volumen o utilizar tecnologías de Hadoop, ¿vale? Eso no quiere decir que no la podamos utilizar, simplemente que en una API muchas veces el resto de Vs es tan importante o más que la primera V. Y también que hablamos en Big Data y estamos desarrollando una API, tenemos que ver lo de siempre, es decir, voy a tener que buscar tecnologías en las cuales se cumple, bueno, ya sabéis que las 3, el teorema CAP no se puede cumplir a la vez, es decir, no puedo tener disponibilidad, consistencia y tolerancia a fallos. Entonces tenemos que buscar, cuando vayamos a diseñar nuestra API, cuáles de las tecnologías disponibles van a cumplir con lo que yo quiero. O sea, evidentemente las 3 no las vais a poder tener, ¿vale? Si fueran las 3, pues habríais descubierto algo que ya no es Big Data, sino que la perfección, ¿vale? Siempre pongo, antes de empezar a ver un poquito base de datos no SQL que podamos utilizar, siempre pongo el primer ejemplo. Es decir, yo venía del mundo SOA antes de empezar a desarrollar una API en la cual teníamos que coger y procesar millones de peticiones y estaba acostumbrado a ¿qué? Pues a validar todos los datos. Y entonces la primera pregunta, cuando cogí la primera API que tenía que desarrollar y definir, que hice fue, pero no tengo que validar todos los datos. Y entonces una persona que sabía mucho de Big Data me dijo, no. Entonces, claro, cuando tú vienes de un mundo tradicional, piensas que toda la información que entra dentro de tu API tiene que ser validada, tiene que ser veraz, Sin embargo, o sea, las tecnologías Big Data me demuestran que a veces no es necesario. Es decir, a veces yo me puedo permitir que los datos no estén validados uno por uno. Esto no quiere decir que si desarrolláis una API no validéis los parámetros de entrada, etc. Lo que quiero decir es que es importante que tengáis en cuenta que en determinados casos no tenéis por qué validarlo. O sea, el cliente, o sea, si a lo mejor estáis haciendo una API y el cliente es vuestro y lo tenéis controlado, a lo mejor os conviene que el cliente sea el que valide la información que va a enviar a la API. Y con eso conseguís que vuestra API, pues en vez de aceptar miles de peticiones, pueda aceptar miles o cientos de miles de peticiones. Y eso a la hora de desarrollar una API es bastante importante, ¿vale? Este es el... Cuando hablamos de tecnologías, ¿vale? Siempre se hablan de base de datos no SQL. Si pregunto por aquí, seguro que conocéis varias. Es decir, yo creo que aquí... Bueno, ¿quién conoce Cassandra? Y así más o menos... ¿Quién conoce, por ejemplo, Mongo, que está tan de moda? ¿Quién conoce Redis? Me gusta, me gusta. O sea, quiere decir que la base de datos no SQL ya no es algo que tenga que explicar de nuevo. Es decir, vamos a repasar, vamos a ir bastante más rápido, porque no creo que tengamos que definir una a una. Sobre todo me interesa que tengamos un poco la base para luego, cuando vayamos a ver arquitecturas de APIs de Big Data y las analizamos mejor, entendamos por qué podemos seleccionar cuando vayas a desarrollar o definir una API, puedo elegir una clave valor, puedo elegir una tabular o puedo elegir otro tipo como documental, ¿vale? Si se viese bien, o sea, los que llevan muchos años, antes parecía que solo existía Oracle.
MySQL y SQL Server. Como nos hemos dado cuenta, ahora el espectro de base de datos es increíble. Es decir, de hecho, por mucho que os lo amplíen, nunca vais a acabar viendo bien este diagrama. O sea, es increíble porque podéis ver que hay más de 50 bases de datos no SQL. ¿Qué me gusta de aquí? Que tenemos que darnos cuenta que cuando vayamos a desarrollar una API, tenemos tal variedad que vamos a tener que tener algunos criterios. Y vamos a tener que saber si en el fondo lo que me interesa es velocidad, si lo que me interesa a lo mejor es velocidad a la escritura, a la lectura, o si puedo perder un dato. O sea, con MongoDB yo puedo configurar que haya consistencia o que no haya. Y en el fondo dependerá del negocio en el que estemos desarrollando. Este diagrama lo pongo un poco mejor porque se ve bastante mejor, ¿sabes? No se ponen todas las bases de datos, pero sí que se ven que hay relacionales y no relacionales, y dentro de las no SQL están las Big Tables, está orientada a grafos, servicios, documentos, clave valor, y no aparece, pero entre las clave valor también están las tabulares. Vamos a empezar a ir analizando una por una. Cuando yo voy a desarrollar mi API y tengo que elegir una base de datos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no tengo por qué utilizar solo una base de datos no SQL, igual que no tengo por qué utilizar una base de datos SQL. ¿Qué quiere decir? Que veréis, y sobre todo cada vez más, que se van a entornos híbridos. Es decir, yo puedo utilizar, si tengo una parte operacional, puedo utilizar una base de datos operacional. Y utilizaré base de datos no SQL cuando realmente me hagan falta. O sea, no es la primera API que veo que empezamos en no SQL entero y luego te das cuenta que tienes relaciones, que tienes que obtener información y que no tiene sentido, ¿vale? Entonces es importante que no por ir en el mundo Big Data e ir por la moda cojamos directamente las bases de datos no SQL. Yo quiero utilizar Mongo para 100%, o yo quiero utilizar Cassandra. O sea, realmente es un error de base. Es decir, el intentar, si tienes algo operacional, tienes algo transaccional, y a lo mejor no haces tantas operaciones transaccionales, no descartéis una base de datos operacional. Sin embargo, si lo que queréis es una llave valor, es decir, necesitáis mucha velocidad, podéis utilizar una base de datos clave valor, en la cual al final tiene una serie de claves que muchas veces se acceden por tabla hash y los valores asociados a los mismos. Entre las más famosas, como ya conoceréis, es Cassandra. Cassandra es una de las bases de datos que mejor escala en el mundo Big Data, ¿vale? Entre gente que lo usa, Twitter. O sea, si Twitter utiliza Cassandra será por algo, ¿vale? Es porque te permite escalar bestialmente. Entonces, su objetivo principal siempre es la escalabilidad lineal y la disponibilidad. Y está basado en lo que se llama clave valor. O sea, si vosotros vais a necesitar n columnas, Cassandra a lo mejor no es vuestra base de datos. Y la que me gusta mucho, porque la he utilizado también en proyectos y la estáis utilizando, es Redis. Redis también es una clave de valor, pero te permite hacer cosas más potentes. Te define que dentro de la clave, por ejemplo, definas patrones. Eso te permite que yo me pueda suscribir, o sea, que yo, por ejemplo, grabe una clave, una valor, y tenga varios suscriptores. Entonces, si quiero distribuir información, me lo va a permitir fácilmente. Y luego, encima, me va a permitir pues contener texto, hashes, listas. O sea, es mucho más abierta que Cassandra. Y también autoescala, lo cual es bastante potente. Yo no he puesto música, os lo puedo asegurar. Pero puedo cantar, aunque no canto muy bien. Y bueno, como habéis dicho, conocéis Mongo, ¿no? O sea, esto casi me lo podéis explicar vosotros, ¿no? O sea, una base de datos orientada a documento, al final, se basa en guardar documentos y principalmente JSON. Todos nos hemos puesto de moda y casi todo el mundo ya conoce Mongo, pero existe otra base de datos. De hecho, Microsoft, por ejemplo, tiene Microsoft Document, que también te permite guardar JSON. ¿Por qué se ha puesto de moda? Porque todos, o sea, no solamente se ha puesto de moda Mongo, se ha puesto de moda Mongo, se ha puesto de moda Node, se ha puesto de moda Angular. Entonces, claro, todos hablamos el mismo idioma. Si hablamos todos el mismo idioma, que es JavaScript con JSON, la velocidad de toda la solución aumenta. Entre las cosas. Lo que pasa es que es lo que digo siempre, o sea, a mí me gusta mucho Mongo, pero tenéis que tener cuidado. Mongo no es transaccional entre todas las colecciones, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengáis que buscar transaccionalidades tenéis que tener más cuidado
que cuando utilizáis una operacional, que puedes escribir en varias tablas y si la operación falla, pues falla en varias tablas. Mongo por sí mismo no te define esquemas, que eso te da velocidad a la hora de desarrollar, perfecto. Pero yo he llevado y he hecho migraciones de bases de datos operacionales que llevan 10 años. Y coger una base de datos operacional con 10 años era increíblemente difícil porque ya había corrupción, etcétera, etcétera. Imaginaros si estáis haciendo un sistema y no sois lo suficientemente fino, que dentro de 5 años la información que podáis tener en MongoDB, si no habéis sido muy finos, puede ser, vamos, puede estar corrupta, inconsistente, puede ser de su padre, de su madre, y en el fondo tu aplicación fallará no porque la hayas programado mal, sino porque has ido guardando información que no era adecuada. Entonces son cosas que nos tienen, o sea, que MongoDB mola, o sea, a mí me gusta, yo creo que a todos cada vez nos gusta más porque ha cambiado un poco el concepto que teníamos todos, pero es cierto que tenéis que tener en cuenta a la hora de seleccionarla, porque es cierto que es la única base de datos que está entre lo operacional y lo no operacional. Es decir, que puede sustituir a un MySQL, pero a su vez te da una potencia de NoSQL, escalabilidad horizontal, velocidad en las queries, etcétera, ¿vale? Pero siempre teniendo en cuenta que cuando busquéis transaccionalidad, planteároslo porque si tú vas a grabar un documento y en otro es no transaccional y al final vas a acabar teniendo documentos que no están enlazados. Eso sí es un problema, pues cuando me muevo. ¿O estás ahí de DJ? No, lo he intentado, pero no. Pero podrías hacer sonidos más interesantes, ¿no? Una cascada o... Bueno, lo que decíamos, y tiene cosas muy, muy buenas. Es decir, te permite meter índices, ¿vale? Que eso muchas bases de datos de NoSQL no te permite. De hecho, la mayoría no te va a permitir meter un índice. Esta te permite definir índices a nivel de documento y subdocumento, lo cual te da una potencia que es bastante interesante. ¿La base de datos columnares alguien la ha utilizado? ¿Habéis utilizado alguna vez SimpleDB? Es una tecnología de Amazon que está obsoleta. Yo creo que es cada vez que me muevo aquí. Bueno, me voy a ir por la izquierda. ¿No habéis utilizado nunca SimpleDB? ¿Ni algo parecido? ¿No? Al final es muy parecido a la clave de valor. Lo único que te permite es tener un nivel más de profundidad. Es decir, al final puedes tener claves que a la vez, como dijimos, se expandan en otras claves. Es decir, 2 niveles de profundidad. ¿Para qué puede ser bueno? Porque claro, si yo tengo una tabla, yo solo puedo preguntar por la clave y por la valor. Pero hay veces que no es así. Es decir, que tú tienes una serie de subdocumentos. Es decir, yo a lo mejor tengo usuarios y coches. Pues a lo mejor quiero preguntar por usuario, pero a lo mejor quiero preguntar por algún dato del coche. Entonces, o tengo dos profundidades, 2 niveles de profundidad, o no voy a poder hacer las queries. Voy a tener que hacerme otra tabla, la otra tabla vas a tener que indexar. Entonces ya se te complica un poco lo que es tu desarrollo. Ejemplo también, DynamoDB. Hasta hace poco solo soportaba 2 índices, ahora soportan 5. Y lo bueno de DynamoDB es como toda la base de datos NoSQL, que es SaaS. Es decir, lo malo es que evidentemente tienes que pagar por ello y es bastante caro. Pero lo bueno que tiene es que no te tienes que preocupar por la escalabilidad, porque se te caiga la base de datos, por la copia de base de datos. A ver. Mira, lo que voy a hacer es traer esto para la izquierda, por la derecha. Y así. Vale. Igual que DynamoDB hay otra base de datos, o sea, base de datos orientadas a grafos si las conocéis, ¿no? ¿Alguno que haya trabajado con ellas? Lo bueno que me permite la base de datos orientada a grafos es que te cambia el concepto. Es decir, no sé si alguna vez, bueno, yo ya llevo 10 añitos en este mundo y esto antes no existía, ¿no? Entonces, cuando tenías que hacer una relación, o sea, hacer más de un nivel de profundidad era horroroso. O sea, a base de datos tenías que hacer ahí unas funciones especiales y al final, como mucho, pues hacías un nivel de profundidad. Lo que me permite precisamente las bases de datos orientadas a grafos es que están centradas en hacer relaciones. Entonces puedes ir viendo de uno a uno y puedes ir viendo saltos. Cuando vas viendo saltos,
puedes ver cómo hace LinkedIn, que es lo que mola, es decir, tú y yo estamos conectados en primer nivel, pero tú conectas con él, pues tú estás en segundo nivel. Eso que así parece fácil cuando lo hablamos, cuando te empiezas a desarrollarlo, si no tienes una base de datos de estas, son complicadas. Una de las más famosas es Neo4j, que es altamente escalable, robusta y es full ACID, ¿vale? Es decir, es transaccional. Veréis, tu teoría no era buena, ¿eh? Os lo tengo súper claro, ¿eh? Tú me has dicho, aléjate de ahí, pero no... Sí, yo creo que en el fondo me tengo que acercar a ellos, ¿eh? Bueno, al final tiene alto rendimiento para datos altamente desconectados, tiene alta disponibilidad en clúster, tiene su propio lenguaje de queries, te permite hacer ETLs fácilmente, que también es muy importante, y te permite cosas que son backups en caliente y monitorización avanzada. Lo de backup en caliente... Vamos a hacer un... Bueno, no os importa, ¿no? La musiquita. Estaría bien que cambiase un poco de música, eso sí. Bueno. Y luego hay dos conceptos muy chulos. ¿Vale? ¿Alguien conoce lo que son? Bueno, entiendo que alguno de vosotros ha trabajado alguna vez con un data warehouse. Pues me siento muy mayor, a este paso. ¿No? ¿Ninguno? Bien. ¿Con qué data warehouse? Yo realmente hago trabajar otros en esas cosas y suelo tirar de... Así está, el buen técnico, ¿no? Sí. ¿Ninguno más? Bueno, con Pentaho. Pentaho sobre Oracle. Sobre... Mondrian para hacer la transformación de OLAP a relacional. ¿Y cuál es el problema de Pentaho? Además, Pentaho tiene un problema muy chulo. Bueno, aparte de que para que vaya bien hay que pagar. A ver, casi todos de aquí somos desarrolladores. Tenemos que vivir de algo, ¿no? Digo yo, no... No, en general no iba bien, vamos, para la solución que... Pero si metes una base de hechos muy, muy grande... Eso, bueno, ese es el problema El de sistema. Mondrian, que es un componente de Pentaho, que al final lo que te hace es traducirte la consulta MDX de OLAP en SQLs y te las junta en memoria. Claro. O sea, Entonces, hay veces que tienes que tener mucha memoria para poder hacer las uniones diferentes de consultas relacionales. sí, para los que no conozcáis, los data warehouse normalmente, ¿vale? Tienen muchas cosas y es una tecnología bastante sólida. Se basa en hacer una base de datos que no era relacional, evidentemente, era una tabla, además era una base de hechos, que en el fondo tenía n columnas y cada columna la podías, como dijéramos, marcar como una dimensión. Esto antes de que existiera Big Data era lo que se utilizaba. Estaba Mondrian, estaba Oracle Business Intelligence. Tecnologías como BigQuery o Amazon Redshift me permite hacer un data warehouse de tecnología Big Data. Me permite en el fondo procesar millones de información, que es algo que no vamos a poder hacer si utilizamos Mondrian, Pentaho, Ovi o otra tecnología de data warehouse tradicional. Como os he estado comentando, de Google es BigQuery, de Amazon es Amazon Redshift, perdón. Y es lo mismo, es decir, al final se basa en algo muy, muy parecido, ¿vale? Lo bueno que tiene es que puedo hacer consultas, es decir, todo lo que os está contando antes, decía, joder, pues cuando yo voy a hacer un procesado, lo meto en una Cassandra y en esa Cassandra la información ya está procesada. ¿Qué significa? No tenéis la información adicional. Si nosotros estamos mandando logs, imaginaros que cada uno de vosotros está diciendo yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, cada 5 minutos. Lo que normalmente voy a guardar en Cassandra no es el yo estoy aquí, sino es que las 40 o 50 personas que están aquí han dicho yo estoy aquí a esta hora o en este rango de fechas. O sea, estas tecnologías me van a permitir decir, no, yo no voy a guardar la información agregada, voy a guardar el yo estoy aquí. Y voy a poder saber que no a las 7 de la tarde había 50 personas en 20, sino que voy a saber que a las 5:01 había 45. A las 5:05 han entrado 3 o 4 personas y ya no había 45, había 48. Porque siempre que yo tenga la información original, siempre voy a poder hacer mayor uso de esa información y mayor análisis. ¿Algún voluntario valiente que quiera
darme su conocimiento de uso de Hadoop? Hoy estáis muy callados, ¿eh? O sea, es verdad que no se me da bien contar chistes, lo sé, pero... ¿Alguno que haya trabajado con Hadoop? ¿Tampoco? ¿Nadie? Al final, Hadoop es la tecnología, para mí, Big Data es la más por excelencia, ¿vale? ¿Qué te permite Hadoop? O sea, Hadoop puede tener varios orígenes de fuentes de datos, pero hay una cosa que me parece que cambió, como dijéramos, todo el paradigma. Y es que antes nuestras aplicaciones guardaban logs, que eso iba directamente a un sitio que nadie utilizaba, que de hecho se borraban cada X años y a nadie le importaba. Entonces Hadoop dijo, joder, pues todos esos logs, en vez de tirarlos, ¿por qué no los guardamos? Y además los procesamos y le damos valor. Es verdad que ahora puede tener otras fuentes de datos, es decir, no, a ver si me vais a decir que es que me estoy inventando Hadoop, pero es cierto que su fuente principal son los logs que genera la aplicación. Y dice, joder, pues en vez de procesarlo online, yo por la noche me hago un sistema en el cual voy recogiendo todos los logs que has ido generando durante todo el día, los voy guardando y voy generando la información que me interesa. Cuando yo os he dicho de, imaginaros que estáis dando información, yo estoy aquí. Y quiero saber la información en cada 5 minutos, la gente que ha estado escuchando, la gente que ha estado bostezando, la gente que ha estado. Esa información la tienes que calcular de alguna forma. Entonces, si lo haces en tiempo real, si tú estás enviando mucha información y tienes que hacer el conteo en tiempo real, seguramente no podáis, necesitáis muchos recursos, será muy caro. Pero si en vez de eso vais guardando logs y luego por la noche metéis un motor de procesamiento en el cual diga, dame todos los datos que has enviado durante todo el día y voy a empezar a hacer cálculos. Y voy a calcular que cada 5 minutos, los hombres que han estado aquí, las mujeres, los informáticos, los que no eran informáticos, y luego los guardo en otra base de datos, que puede ser un log, que puede ser un Cassandra, que puede ser un Redis. Pues eso es lo que me está permitiendo Hadoop. Además tiene una cosa súper buena, que es clusterizable, es decir, que yo puedo levantar un clúster Hadoop y puedo levantar N máquinas. Lo que os decía antes del mundo Big Data de, oye, pues ¿por qué me voy a centrar? Voy a levantar una máquina y me voy a tirar 5 horas o 10 horas o 20 horas procesando. Yo puedo procesar, levantarme 5 máquinas virtuales o 1000 las que me hagan falta y directamente procesarlo. Y a lo mejor en 1 hora tengo una información que antes me era imposible, era muy costosa o simplemente nunca me sería rentable. Y es lo que os va a permitir Hadoop. En el mundo Big Data, de las APIs que estamos hoy, Hadoop, evidentemente tú no vas a hacer una API y vas a exponer Hadoop, ¿vale? Eso normalmente cuando estás desarrollando no va a ser así. Pero sí que es cierto que lo vas a utilizar o bien para guardar información, es decir, tu API va a generar información que luego va a ser procesada por un motor como Hadoop o Apache Spark, ¿vale? Que son los dos más famosos, o bien vais a recoger la información agregada, es decir, yo quiero hacer una API de estadísticas con la información agregada de lo que ha pasado aquí. Y para eso lo que hago es, mi API consume del destino de Hadoop. Hay diferentes cloud que implementan ya Hadoop como servicio, ¿vale? Uno de los más famosos es el de Amazon, el Elastic MapReduce. Al final es un Hadoop que te permite ejecutarlo. En vez de levantar tú las máquinas, controlarlo, etcétera, ya te lo dan como servicio. Lo bueno de esto es que también puede ejecutar otros frameworks importantes como Spark o Presto. Spark se está poniendo más de moda ahora que Hadoop, también es de Apache y te permite hacer algo parecido a lo que os he dicho, es decir, procesamiento. Pero podéis tener algún problema más, es decir, oye, pues aún así os he contado algunos logs, lo guardáis, pero puede ser que no os interese eso. Es decir, que queréis que aún así en tiempo real hagáis procesamiento con vuestra información y que queráis recoger millones de peticiones en un momento. Entonces, si no utilizáis tecnología como la que os voy a decir, ¿qué tendréis que hacer? Pues lo típico de toda la vida. Lo mando a una cola y que el resto haga cosas, ¿no? La solución más básica, más fácil. Storm es la tecnología en lo que se dice que Hadoop es en procesamiento batch, Storm es en procesamiento online. Es decir, se basa en tecnología muy parecida, en la cual voy a poner una serie de spouts que van a ser los que vayan a recibir la información y una serie de bolts que me van a permitir procesarla, ¿vale? Lo que veis con el grifo
son los que van a hacer receptores y a partir de ahí todo es asíncrono. Entonces, si yo pongo una API por encima, le digo, oye, envíate la información. Al destino le digo que, evidentemente, que no lo he ejecutado, sino que a lo mejor estoy procesando, y empiezo a hacer todas las tareas que a mí me interesen. Y puedo hacer tareas en paralelo. O sea, si yo quiero enviar un email mientras que mando un push, mientras que a su vez hago un cálculo estadístico, lo puedo hacer. Y sin preocuparme de lo que haya por debajo. Es decir, no tengo tengo que configurar, pero no me tengo que preocupar de haber creado como desarrollador un clúster, de cómo se envía la información entre nodos o la sincronía de yo te envío una cola y ahora lo recojo. Eso es lo que me permite Storm. Es una tecnología muy potente que me va a permitir procesamiento en tiempo real. Como os comentaba, ya te resuelve un problema, que es el cómo hago un clúster, qué pasa si yo tengo que enviar información y se cae mi nodo, cómo se comunican entre los nodos. Pues es un problema que te lo resuelve el mismo, ¿vale? La arquitectura Lambda es una arquitectura que cada vez se está poniendo más de ejemplo en el mundo Big Data, ¿vale? Y sobre todo en el desarrollo de las APIs. A mí me gusta verlo, pero simplemente para que tengáis un ejemplo y la conozcáis. Siempre digo que en el fondo cualquiera de nosotros puede no hacer su Lambda, pero al final es sentido común. ¿Por qué? Porque va a tener una capa de velocidad, es decir, de procesamiento online, va a tener una capa batch que va a hacer procesamientos offline y luego va a tener una capa que va a servir la información que haya sido procesada, ¿vale? Si yo no os digo que existe Lambda, pero os digo que hagáis una API, pues al final me vais a decir, bueno, pues voy a hacer información que va a ser, entre comillas, operacional, esa información la voy a guardar y voy a hacer procesamientos a lo mejor estadísticos, y luego a su vez esa información la tengo que exponer, tengo que hacer algo con ella. Y entonces vais a hacer una API también para poder ofrecer dicha información. Lo que cuenta un poco la arquitectura Lambda es que almacenéis en la capa batch en HDFS y al final utilicéis como por ejemplo dataset vía MapReduce con Hive o Pig para que podáis seleccionar la información, ¿vale? Te dice también que la capa que da servicio, pues que se encarga de indexar y exponer todas las vistas, ¿vale? Si veis, lo que pasa es que se ve un poco mal, ¿eh? Se ve un pelín mal aquí, ¿vale? Pero al final lo que está ofreciendo la capa es información que ha agregado la capa de batch para que se puedan consultar dentro de la aplicación, ¿vale? Y la capa de velocidad es la que os decía, es, oye, voy a recibir información y voy a intentar procesar la mayor información posible. Una serie de consejillos cuando vayáis a hacer lo que hemos hablado antes es, oye, voy a seleccionar una base de datos, ¿vale? Primero, no seleccionéis NoSQL porque sí. Es decir, oye, yo quiero Mongo porque para mí Mongo es que... O sea, yo no aconsejo eso nunca. Es decir, yo siempre lo que digo es, primero, mira tu problema. Es decir, ¿te puedes permitir perder datos? O sea, ¿Twitter puede permitirse perder datos? ¿Facebook puede permitirse perder datos? ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que a Facebook le das un like y no se puede perder? ¿Y tú crees que le importa que se pierda? ¿Y tú crees que hasta Twitter puede permitirse perder un tuit de 1 millón? No creo que sea algo... O sea, sé lo que he dicho antes, si tú haces una transacción y eso tiene pasta por detrás, ya lo de permitirte perder datos, pero un tuit, un Facebook, un me gusta, incluso hasta un comentario, es decir, son cosas que os podéis permitir en determinados casos. O sea, tampoco, a ver, no vamos a engañar, tampoco vamos a estar perdiendo información, no vamos a hacer una arquitectura en la cual cada vez que el usuario le dé un clic, llame a la API y la API vaya a guardar, nunca guarde. Pero es cierto que tienes que analizar tu negocio y lo primero en base al teorema CAP, es decir, qué puedo perder, qué consistencia, qué necesito de alta disponibilidad. Luego, como siempre digo, es decir, las APIs en el mundo cloud se llevan muy bien. Y si quieres un Big Data, o sea, evidentemente lo que mejor te va a llevar casi siempre es irte a un mundo cloud. Cuando digo un mundo cloud no quiere decir Amazon o Google siempre o Azure. O sea, también podéis ir a un OpenStack. O sea, siempre que tú puedas levantar máquinas virtuales en una plataforma física, siempre te va a dar mayor rendimiento que de otra forma.
Y luego, bueno, yo creo que ya casi todo lo utilizamos. Buenas, Ivanel. Pero siempre hay que utilizar formatos ligeros de datos, ¿vale? O sea, ¿qué quiere decir? O sea, casi todos ya utilizamos REST. ¿Hay alguno que utilice SOAP? ¿No? Yo todavía conozco APIs que todavía lo siguen desarrollando en SOAP, ¿eh? O sea, no es algo que sea ni tan antiguo, pero es cierto que contra más ágil y ligera sea tu API, y si utilizas formatos como REST, te va a permitir pues, mayor procesamiento, menos recursos de cómputo y sobre todo, cuando yo te digo menos recursos de cómputo, quiere decir mayor velocidad, y si yo tengo que ir a y recibir millones de peticiones, lo que voy a ir buscando es velocidad. Hombre, en las APIs evidentemente no utilizar sesión, eso ni lo tengo que decir, yo creo. Y luego hay una cosa que siempre que vayáis a hacer una API y estéis en el mundo Big Data, es cualquier API o servicio externo que tengáis que utilizar, siempre tenéis que meter un servicio de asincronía. Es decir, un sistema de colas de mensajes o lo que queráis. Pero, porque en el fondo, o sea, siempre decimos, no, porque tarda muy poquito, está preparado, lo que sea. Error porque llegará un día que ese sistema, por lo que sea, está saturado, ha tenido un problema de memoria, cualquier cosa. La máquina puede tener un momento de degradación. Y en ese momento, tu sistema se ve perjudicado porque el sistema externo al que estéis llamando empieza a ralentizar. Y si tú lo tienes todo optimizado para que recibas 1 millón de peticiones al día, ese día no lo recibirás. Lo que acabarás es saturado tú también y devolviendo errores 500. Y ahora vamos a ver una serie de ejemplos de arquitecturas, ¿vale? Porque todo esto ha sido muy bonito, os he contado un rollo de qué utiliza NoSQL, qué tecnología, si quiero batch, online, pero al final también mola bastante el ver cómo lo están utilizando las empresas, ¿vale? De hecho, Ivanel, que es de Mobdala, es una de las empresas que he puesto de ejemplo, ¿vale? Y que luego lo vamos a ver. Como hemos hablado, Twitter ya lo conocemos todos. Es una red social, o sea, actualmente es de las que más peticiones recibe, es decir, millones y millones de peticiones. Y lo que hace muchas veces es las 4, hacen pull y push, y a veces lo hace a twitter.com y a veces lo hacen los móviles y sobre todo búsquedas también, ¿vale? Lo que suele ser más costoso, que yo creo que todos lo sabemos, son búsquedas de tweets. Yo quiero buscar dentro de un tweet y eso es bastante costoso. Y si veis la arquitectura que ellos exponen, al final hacen una arquitectura de Big Data y una de las cosas más importantes que utilizan son Redis. Cuando os he contado antes, Redis os he contado que permite patrones. Entonces, es una tecnología que me está permitiendo buscar, no como usamos el literal, es decir, sino hacer patrones que me permitan que la búsqueda sea muy rápida, pero a la vez sea flexible. Y a su vez también utiliza tecnologías de procesamiento en batch, como veis, Hadoop, que significa que él, a su vez, para todas las estadísticas, etcétera, tiene su motor que va calculando todas las noches, bueno, normalmente es todas las noches, toda la información agregada. Netflix, ¿lo conocéis? ¿Por qué es famoso Netflix? Por las series, ¿no? ¿Y en el mundo de las APIs? ¿No? Yo lo conozco por Netflix Price. Es un concurso que hicieron hace 10 años, que dieron $1 millón a que hiciera la mejor recomendación. Apenas que no estuviera yo y me lo hubiera llevado. Es famosa por 2 cosas en el mundo de las APIs. Uno, fue de los primeros que sacó su API, de las más importantes, etcétera. De hecho, tiene publicado y vamos a ver su arquitectura. Y porque fue uno de los que cerró su API al público, decía, al developer. O sea, no quiere decir que la API no la utilicen con sus partners o lo que sea. Y es famoso por eso, ¿vale? Porque en su día decidieron, como siempre explico, decir, una API, cuando tú lo sacas un poco de lo que es algo de tecnología y cuando ellos lo abrieron no pensaron en tecnología, pensaron, tengo un canal más para ganar dinero. Entonces, en ese canal más para ganar dinero vieron que no ganan dinero, yendo al developer y lo han vuelto a cerrar, igual que ha hecho LinkedIn hace poco. O sea, LinkedIn también tenía su API abierta y lo ha vuelto a cerrar. Y por eso es famoso Netflix, ¿vale? En este caso, la arquitectura la podéis ver, está en Amazon, utiliza
bastante tecnología de Amazon y bueno, si se viese un poco bien, podéis ver que utilizan tecnología como Memcache, que es para hacer peticiones muy rápidas. Al final, Memcache lo conocemos todo de toda la vida, es decir, es una caché en memoria que contra más memoria tengas es mucho más rápido, ¿vale? Utiliza tecnología SimpleDB, es decir, la base de datos columnar que os contaba antes, y aparte, cosas que os contaba antes que ellos ya lo vieron, es decir, utilizan tecnología NoSQL, pero a su vez utilizan Oracle. ¿Qué quiere decir? Que tienes información operacional y no operacional. Entonces, lo mejor normalmente es mezclar ambos mundos y si tu negocio permite las dos cosas, no limitéis ni a utilizar una tecnología porque os guste, ni a utilizar, oye, pues operacional yo ya no porque no me gusta, porque hay muchas veces que podéis mezclar las dos y vuestro rendimiento en las aplicaciones va a ser totalmente diferente, ¿vale? Kickblocks, que yo tampoco lo conocía, pero me ha gustado la arquitectura que tenía. Es una solución PaaS que cada vez se pone más de moda, que es Backbone as a Service. Es decir, quiero desarrollar una aplicación móvil, no quiero desarrollar lo que es el Backbone, y a ti te lo permiten desarrollar sin, en el fondo, hacer ningún desarrollo. O sea, todo con configuración. ¿Qué bueno tiene esto? No es un ejemplo de arquitectura Storm, pero es un ejemplo de arquitectura Spark, que es muy parecida a la Storm. Y lo que ellos dicen y utilizan es, oye, yo necesito velocidad, lo que os decía, mi negocio necesita recibir la información, procesarla en paralelo y hacer cosas. Entonces, su solución óptima, ¿cuál era? Apache Spark. Pueden haber utilizado Storm también, ¿vale? Pero ellos han analizado su negocio, han utilizado una tecnología acorde a su negocio. Y luego, lo que hablamos antes, LinkedIn. LinkedIn es la base de datos de grafos por excelencia. Lo que también, os he puesto esto no para explicaros otra vez grafos, sino para que veáis que, hay veces que aunque utilicéis una tecnología no SQL, ellos utilizan Neo4j, GraphDB, a veces tenéis que incluso utilizar nueva tecnología, es decir, porque puede ser que sí, aunque estemos hablando de Big Data, que me permite hacer relaciones, etcétera, pero ellos vieron que aún así necesitaban más y por eso hicieron lo que veis arriba, un hashing cache cluster para poder dar respuesta a todos, porque tenían tantas preguntas de personas como nosotros, de oye, tú estás relacionado con este, que necesitaron poner como una capita por encima a la base de datos de grafo. O sea, que tampoco, lo bueno de este mundo, sobre todo cuando vayáis a hacer una API, es combinar tecnologías. La combinación de tecnologías siempre os va a dar más potencia que delimitaros a decir, oye, yo utilizo esto o utilizo esto, ¿vale? La siguiente es SmartBell, que no se ve otra castaña, la próxima vez lo voy a ampliar un poco más. ¿Conocéis SmartBell? ¿No? Es una empresa española, me gusta también poner ejemplos que no sean solo, Twitter, etcétera, porque es verdad que a todos nos gusta, pero en el fondo no sé si motiva o desmotiva. Porque en el fondo, creemos que esa tecnología Big Data puede ser un poco inaccesible y en el fondo no es así. Es decir, hay startups españolas que utilizan tecnología Big Data y cuyo core es una API. En este caso, SmartBell lo que hace es analiza eventos y los ofrece todo en destino. Es decir, si yo quiero saber qué pasa en Sevilla mañana a las 5, mañana, él ha analizado las webs más importantes, relevantes, ha visto, como dijéramos, recogido todos los eventos y me lo va a ofrecer en formato de API, ¿vale? Una de las cosas importantes que utiliza Mongo. Podéis entender que no necesita una fuerte transaccionalidad, porque al final está procesando, está haciendo su araña, está recogiendo información de las web y está haciendo información agregada. Entonces, una base de datos como Mongo le es muy flexible, rápido y ajusta su negocio. Y aquí Vanel, ¿quieres explicarlo tú? ¿No? ¿Estás segura? Bueno, pero explícanos de qué va Mobdala. Vente conmigo, hombre.
Sabías que lo iba a hacer. ¿Verdad? Sabía que lo ibas a hacer. Gracias, Marcos. Mobdala es una empresa de geolocalización española, estamos en Barcelona, y lo que nosotros hacemos es que nos alimentamos de otra API que generan distintas infraestructuras wireless, ¿vale? Alimentan mi sistema y yo puedo geolocalizar los dispositivos móviles. A la vez doy una API que se integra en una aplicación, CRM o ERP, y a través de la aplicación te comunico mensajes a medida que te mueves por una zona, ¿vale? Si yo entrara ahora a 20 me puede decir 20, pues bienvenido. Yo puedo en tiempo real, si tienen mi aplicación, enviar un mensaje a los que estamos en esta área, ¿vale? Digamos que a medida de que tú te mueves por zonas, yo puedo parametrizar y enviar mensajes. Todo esto se hace con esta estructura que está aquí, que ya sí que se la dejo a ti. Sí, sí. Que soy un poco más técnico. A ver, queda pirilla. Sí. Como veis, o sea, Mobdala es una empresa española también, o sea, que no, o sea, cualquiera de nosotros en las empresas donde estemos podéis utilizar la tecnología Big Data y dar un valor diferencial a vuestra empresa, a vuestros clientes, ¿vale? En este caso, lo más interesante, al final, es que, bueno, ellos, como ha estado explicando Ivanel, ¿vale? Tienen una parte de API, la API va recogiendo información y va guardando información en MongoDB. ¿Vale? Ellos tienen un clúster de MongoDB. MongoDB tiene una cosa que es muy buena y es que te permite hacer un clúster, hacer un data sharing, es decir, permite escalar horizontalmente y luego hacer queries rápidas, que era lo que ellos que quieren. Ellos, aparte de ir guardando información tuya, decir, oye, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo que le interesa es que puedas enviarle información y decir, vale, pues Ivanel ha venido aquí, ahora le voy a mandar un push de bienvenida a Madrid, tienes una oferta de no sé qué, que al final es muy potente. Entonces, ellos analizaron, evidentemente, si se pierde una geolocalización, no creo que a Mobdala le importe mucho. O sea, la transaccionalidad no es uno de sus principales valores. Porque al rato, a los 5 minutos, a lo mejor te va a dar otra geolocalización. Sin embargo, sí que es interesante recibir. Y necesita una tecnología que sea muy rápida a la hora de recibir información. Y por eso utilizaron MongoDB, ¿vale? Como principio, o sea, para la parte del core de su negocio. No sé cómo voy bien de tiempo. Es que yo me enrollo mucho, o sea, ya me diré, los que me conocéis ya sabéis que hablo, pero, y me puedo tirar así 2 horas, o sea, no os preocupéis, no voy a estar 2 horas. De hecho, me han delimitado 45 minutos porque me van conociendo, ¿vale? ¿Sabéis lo que es un mashup? ¿Algún valiente? ¿No hay valientes? ¿No sabéis lo que es un mashup nadie? Al final un mashup es una aplicación cuyo valor de negocio es ir cogiendo APIs. Es decir, coge una API, coge otra API y en el fondo ellos pueden o hacer una aplicación con N APIs o bien, como dijéramos, también es poner su propia API. Pero al final es un conjunto de APIs que te va a permitir consumir, ¿vale? ¿Por qué os pongo mashup? Porque hasta ahora os he estado contando un rollo. Es decir, oye, vais a desarrollar APIs, tal, podéis tener esta tecnología, vamos a hacer Big Data, tenéis tecnología offline, tal. Pero también tenéis que ver la otra parte. Es decir, hostia, pues hay una serie de APIs muy chulas que, por ejemplo, como la de Mobdala, geolocaliza y está enviando información y a lo mejor te dice dónde está este. Vosotros podéis decir, vale, pues esta API que me interesa la voy a juntar a lo mejor con Google Maps y te voy a ir poniendo en cada momento o a la persona en qué sitio está. Estáis juntando o estáis consumiendo la API de Google Maps y estáis a su vez consumiendo la API de Mobdala. Habéis hecho un mashup, es decir, al final estáis dando un valor diferencial a 2 APIs que sirven para cosas diferentes. Bueno, en este caso no son tan diferentes, pero sí que es verdad que has dado un valor diferencial. Y aquí sí, y ya voy a ser muy breve, ¿vale? Porque sí que me estoy comiendo el tiempo. Es interesante saber dónde podéis ver esas APIs, ¿vale? Existen diferentes directorios de APIs. Uno es API 500, otro es Programable Web, que es una de las principales web. Bueno, cualquiera que desarrolle APIs es su base, ¿vale? Y API Search. ¿Y sobre cuáles son los que más APIs están exponiendo? Aunque todos creemos que son las redes sociales, Twitter, etcétera, falso. Si no se ve bien, pero el quesito grande no pone social. Social, chiquitito. El quesito grande pone financiar. Es decir, APIs financieras. Son los que
más APIs se están exponiendo al resto. Y cuando vayáis a hacer un mashup, evidentemente son de las principales APIs que vais a poder, ¿vale? Entre ellas, como no, PayPal, que es uno de los principales motores, ¿vale? Pues nada más, ruegos y preguntas, insultos, ¿no? ¿Os ha quedado claro? Ya está. Una pregunta, porque comentaste, bueno, muchas gracias, está muy interesante lo de la exposición. Sobre las bases de datos no SQL, hay una que yo escucho bastante, he usado y que, bueno, se dice que escala muy bien, que es Elasticsearch. Que es Elasticsearch. Entonces, dentro de todo ese conjunto de posibilidades y tecnología, ¿dónde entraría Elasticsearch? ¿Más cerca Big Data? Elasticsearch, o sea, tengo súper claro que es Big Data. ¿Dónde? Yo creo que todos tenemos el mismo problema de dónde ubicarla realmente. O sea, no sé si todos conocéis Elasticsearch, pero funciona muy bien cuando queréis hacer búsquedas, por ejemplo, tenéis información muy variada, texto, etcétera, lo metéis todo en una coctelera y le dais a buscar. Y entonces está súper optimizada para eso y funciona, y la verdad es que funciona muy, muy bien. Pero es cierto que no terminas de ubicar porque al final utiliza tecnología clave-valor, pero un poco más evolucionada. Yo entiendo que al final, pues bueno, lo podemos meter ahí, pero no. Pero sí que es tecnología Big Data. ¿Podría ser un paso intermedio antes de entrar en un Spark o Hadoop? En el fondo es casi más una solución que una... O sea, pero sí, puede ser algo intermedio, porque evidentemente para hacer esas búsquedas tan optimizadas en la información tan poco estructurada, necesita hacer más procesamiento, pero sí que puede estar algo entre una cosa y otra. Pero sí. La verdad es que la próxima vez que haga esta presentación voy a meter Elasticsearch, porque es una de las tecnologías, como tú dices, que más se está utilizando por eso, porque te da tanta potencia el poder buscar cualquier cosa entre comillas, pero es más una solución un poquito más complejilla. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues por mi parte nada más. Agradeceros haber venido. Ahora vienen los de RIAC. Ahí podéis contactar con nosotros. ¿Vale? El año, o sea, estamos ya cerrando este año, ¿vale? Este año la verdad es que ha sido bastante durete. Hemos estado en API Days, en el JS Days, vamos a estar en el Open Expo. Y la idea del año que viene es empezar a hacer y planificar nuevos talleres. Entonces os enviaré para todos los que queráis, que me enviéis un email para ir viendo. O sea, nosotros no nos dedicamos solo a Big Data, ¿vale? Sino al mundo de las APIs. Pero cualquier cosa que queráis saber más del mundo de las APIs, me mandáis un email para ir preparando para el año que viene nuevos meetups. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Marco Antonio.